al cumplimiento de la palabra. Si algunas cosas no las has aprendido, esta es un buen momento para que recibas más de lo que la palabra dice acerca de Jesucristo y lo que la palabra ha profetizado y va a seguir cumpliéndose. Este es un buen momento para escuchar al Señor con la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra profética de Dios se cumple en la historia de los hombres. Existen más de 300 profecías cumplidas ya en las Escrituras y aún otras muchas que están todavía para cumplirse. Fijaros, ya hay más de 300 profecías cumplidas. En Jesús, el Logo de Dios, se cumple y se cumplirá la palabra profética de Dios en la vida de los hombres y en su historia. Jesús mismo sabía que las profecías mesiánicas, dichas siglos atrás, se cumplirían en él. Porque en Lucas 4 dice: hoy se cumple esta profecía delante de vosotros. Él también dijo en Juan 5 que las Escrituras, el Antiguo Testamento, proclamadas siglos atrás, hablaban de él. Jesús aparece en las Escrituras proféticas del Antiguo Testamento como Mesías, siervo, pastor, rey, ungido, profeta, niño, hijo, rama o vástago, gran luz en las tinieblas. De todas esas maneras aparece Jesús en el Antiguo Testamento. Nos falta el tiempo para considerar todo el ámbito profético en relación a su cumplimiento en la persona de Jesús. Falta aquí tiempo. Solo haré mención de unos pocos textos del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento ya se dio en el Nuevo Testamento. Ya. Génesis 3 se profetiza de que de la mujer nacería quien le aplastaría la cabeza a la serpiente antigua, Satanás. El descendiente de esa mujer, el descendiente es Cristo, que vencerá en la cruz a Satanás, arrebatándole el imperio de la muerte, el imperio del poder del pecado y el imperio de la condenación al infierno. Génesis 49 señala que Jesús vendrá de la tribu de Judá, la cual fue cumplida, y lo dice Lucas 3. Deuteronomio 18 profetiza que Dios levantará a un profeta como Moisés, para que el pueblo lo oyera a él. Y en Hechos 3 aparece esto. Pedro señala que ese profeta es Cristo, el cual dice que el que no oiga a él, a tal profeta, será desarraigado del pueblo. Salmo 16. David, en este salmo profundamente mesiánico, menciona que el Señor no dejaría al Mesías en el Seol, que es la zona donde, según el Antiguo Testamento, están los muertos. Y dice, no lo dejará. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, señala a este salmo como cumplido en Cristo. Salmo 22.
En el Salmo 22 se dice del Mesías que sería escarnecido y despreciado, y así lo confirma Mateo 27. También en este Salmo se profetiza que sus manos y sus pies serían perforados. Y en Juan 19 se ve el cumplimiento de esa profecía, de este Salmo. Se menciona que echaron suertes sobre la túnica de Jesús, diciendo el Salmo que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo 34 nos dice que ninguno de los huesos de Jesús sería quebrado, diciendo, no será quebrado hueso suyo. Eso decía el profeta en el Salmo, no será quebrado. Con el Evangelio de Juan también se menciona esto, cumpliendo así lo profetizado. El Cordero Pascual se debía comer, según menciona en el libro de Éxodo, capítulo 12, de forma que al animal dice, ni quebraréis hueso suyo. Ya sabéis que el Cordero es tipo de Cristo, ¿no? Dice, no, al animal no se le quebrará ningún hueso. Así también ocurre en la celebración de la Pascua de los israelitas en el desierto a la hora de matar el cordero, según Números 12. Pues se vuelve a repetir, ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la Pascua. Por lo cual, el apóstol Pablo nos dirá en 1 Corintios, capítulo 5, que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros, Cordero Pascual. El Salmo 68 menciona que Jesús asciende a los cielos habiendo hecho cautiva a la propia cautividad y otorgado dones a los hombres, lo cual el Evangelio de Lucas 24 relata y señala también el apóstol Pablo en Efesios 4. El Salmo 69, durante su crucifixión, Jesús tuvo sed, según el Evangelio de Juan 19. Y ya este Salmo había profetizado no solo su sed de agua, sino que le darían vinagre a beber, lo cual confirma muy cumplidamente el Evangelio. En el Salmo 118, en este Salmo se bendice aquel que viene en el nombre del Señor. Esta alabanza se cumple en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, recogida en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está. Los cuales dicen que tal evento sucede para cumplimiento de las Escrituras. Eso dice el relato de los evangelios, para el cumplimiento de las Escrituras. Es decir, para el cumplimiento de la profecía del Salmo 118. Vamos a Isaías 7. Esta profecía menciona que Jesús nacería de una mujer virgen, lo cual Mateo confirma de forma amplia y cumplida. Se produce conforme a la palabra profética que dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 8 y 9 dirá la profecía de la predicación del Mesías. Profecía sobre la predicación del Mesías, el siervo de Jehová. Se realizará ¿dónde? En Galilea, y él ya lo dijo, en las cercanías del río Jordán. Esta profecía se cumple y Mateo da muestras de ello, de que está cumplida. Isaías 52 y 53. Estos 2 capítulos de Isaías se cumplen completamente en Cristo. La palabra profética señalada que el Mesías, el siervo del Señor,
sufriría por los demás. Y esto hemos cantado esta mañana. Sufriría por los demás. Se cumple según Mateo 8. También menciona Isaías que durante el juicio en su contra, en el proceso de la muerte, dice Isaías, el Mesías se mantendría en silencio. Y oíd. Que sería crucificado con malhechores, cumpliéndose en Mateo 27. Encontramos también en estos capítulos, el 52 y 53 de Isaías, que el Mesías sería sepultado en una tumba de ricos, lo cual es profecía cumplida como señal en los evangelios. Isaías 61. El inicio del ministerio mesiánico de Jesús es profetizado en este capítulo de Isaías 61, en el que se dice que Jesús, lleno del Espíritu de Dios, sería enviado a predicar, proclamar, vendar y consolar, lo cual recoge el Evangelio de Mateo y Lucas también. En Jeremías 31, este es el profeta que anunciará la matanza de los niños de Belén, la cual Mateo 2 constata como profecía cumplida, llevada a cabo por el rey Herodes. Daniel 9. También este profeta en el exilio de Babilonia profetizó que se le quitaría la vida al Mesías y posteriormente que Jerusalén sería destruida. Lo dijo Daniel. Y vuelve a ser entonces constatada esa profecía luego en Mateo 27, quien presenta que la vida de Jesús es arrebatada conforme a la profecía. Oseas capítulo 11. La huida a Egipto de José, María y el niño Jesús es profetizada por el profeta Oseas, lo cual se cumple en Mateo 2. Miqueas, profeta, el lugar del nacimiento de Jesús en Belén fue profetizado por el profeta Miqueas, para que Mateo 2 señale que sucedió así, conforme a la palabra profética de la Escritura. ¿Qué pasó? Pues que tuvo que acontecer el primer edicto de parte de Augusto César. Para que esa profecía se cumpliera, tal como dijo el profeta, tuvo que ocurrir el edicto de Augusto César, de que todo el mundo fuera empadronado, tal como Lucas 2 nos lo relata. Por tanto, José y su embarazada mujer, María, tuvieron que salir de Nazaret. Si no, habría nacido en Nazaret, pero no nació en Nazaret, nació en Belén, a causa de la profecía que había sido dicha por Dios. Cambiaron de ciudad para que pudiera nacer en Belén. Dios, antes y ahora, Dios moverá los acontecimientos históricos. Hermano, tenlo en cuenta, tengámoslo en cuenta. Dios moverá los acontecimientos históricos en la vida de los hombres para que su palabra, hablada proféticamente, se cumpla. Zacarías 9 menciona esta profecía que el rey de Israel viene sobre un pollino, sobre un burro. Ahí está Zacarías. Y el Evangelio de Juan 12 lo describe como profecía cumplida de Zacarías, una semana antes de su crucifixión y su entrada triunfal en Jerusalén. Zacarías 11 menciona proféticamente que el siervo del Señor será vendido a los gobernantes del pueblo por 30 piezas de plata. Y también mencionará a Zacarías proféticamente que este dinero sería devuelto
Y en Mateo 26, 27 se describe el cumplimiento de esta profecía de Zacarías, al mencionar que Judas traicionará a Jesús por 30 monedas, y una vez que él es consciente, Judas, es consciente de lo que ha hecho, las querrá devolver a quienes se las dieron. Se cumplió exactamente la profecía. Zacarías 12. En esta profecía de antemano se profetiza que el costado del Mesías sería traspasado con lanza, y que el pueblo mirará al que ellos han traspasado. Juan 19 nos presenta este hecho ocurrido como cumplimiento de la profecía de Zacarías. Zacarías 13. Si se hiere al pastor, las ovejas serán dispersadas. Lo dice el profeta. Y esta es la profecía de lo que ocurrió cuando Jesús fue prendido y crucificado. Todos se dieron el tiro. Lo hemos leído, ¿no? Está muy claro. Y era el pastor y las ovejas se dispersan. Y eso exactamente ocurrió. Y el Evangelio de Mateo 26 nos dice cómo los distintos discípulos de Jesús volvieron a sus tareas, a sus profesiones, a sus trabajos, volvieron todos. A ese trabajo que tenían, ahí volvieron todos. Bueno, empecé este mensaje diciendo: la palabra profética de Dios se cumple en la historia de los hombres. Las profecías ya han sido mencionadas, toda esta lista, y hay muchas más, se refieren concretamente a la persona de Jesús. En estos días de Navidad, donde el cristianismo recuerda su nacimiento, es muy importante darnos cuenta que si la palabra profética referente a Jesús se ha cumplido hasta ahora en los más mínimos detalles, habiendo sido dichas miles de años atrás, porque ya llevamos 2000 años de cristianismo, pero las profecías fueron dichas como 700 años antes. Miles de años atrás, antes de que se pudiera cumplir también las profecías que el Señor ha anunciado con respecto a Él y a la historia de las naciones que hoy hay, las naciones de hoy, y a la venida y a la vida del hombre. Se cumplirán todas las profecías que aún faltan, se van a cumplir. Y hemos puesto como muestra todas las que se dijeron y se han cumplido. Así que todas las que están dichas y que todavía no se han cumplido, ten por seguridad que se van a cumplir al pie de la letra, por duras y difíciles de entender que sean para nosotros hoy en día. Se cumplirán todas. Con la venida de Jesús, Él, que es la luz, disipará las tinieblas. Por esa razón Isaías 9 dirá: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, pues al fin se llenará de gloria. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Yo siempre pienso en este versículo como misión. Multiplicaste la gente. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, porque tú quebraste el pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y aquí viene una serie de nombres de Jesús.
Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre su trono, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice Isaías. ¿Quién es este niño que nos es nacido? Este hijo que nos es dado, el cual tiene el principado sobre su hombro. ¿Quién es? ¿Cómo se llamará su nombre? Los nombres en la Biblia, los nombres que aparecen en la Biblia, que se refieren a la deidad, no son títulos, sino que se refieren a determinada, definen y determinan cómo es la persona que lleva ese nombre. ¿Cómo es la persona que lleva ese nombre? No es un título, define cómo es la persona. Sus nombres nos hablan de cómo es Él. Los nombres de Cristo nos hablan de cómo es Él. Y vamos a aprender alguna cosa más, o recordarla. Su nombre, dice, es admirable. Todo en Él es admirable. Su pensamiento no hay quien lo alcance. Todos sus atributos y cualidades nos llevan a la alabanza y a la adoración. Un ser tan majestuoso, tan altísimo, tan humilde y a la vez tan profundamente insondable. Su benevolencia es para vida. Sus palabras para sanidad y existencia. Sus sentimientos llenos de juicio y rectitud. Todo su ser es valiente y entendido en toda ciencia. Pensar en Él, meditar y contemplar su grandeza nos lleva al torrente de sus delicias, que también lo dijo David. Su nombre es consejero. Nombre consejero. Está hablando no del nombre, del título, sino de qué va a hacer. Como consejero, ¿qué va a hacer? Este niño, este hijo que nos es dado, tiene en él mismo todas las formas por medios de las cuales Dios se hace conocer a los hombres y su propósito. Y de acuerdo a su palabra, Él es el declarador, Él es el consejero. Está Jesús, el Cristo, llevándonos a Dios, dándonos a conocer al que no es comunicable. Su consejo nos lleva a la comunión con Él y a la restauración de nuestras vidas. Existen caminos diversos y experiencias que nos separarán de Él, a veces por el pecado. Pero siguiendo su consejo, no nos perderemos jamás. Lo dice también. Por muy sencillo que seamos, que las personas sean, el que confía en Él no se perderá jamás. Jamás. Nunca. Porque en este niño, este hijo, es el que nos lleva a Dios y a su gloria. También dice, su nombre es Dios fuerte. En Cristo el Mesías, el Hijo que nos es dado, el niño que nace, habita en él toda la plenitud de la deidad. Él es el pleroma, en él está presente toda la potencia de Dios.
Jesucristo, el Señor, es la manifestación del Dios invisible. Eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El ser de absoluto poder y fortaleza en la creación y en el gobierno del mundo. Este Hijo de la humanidad, este Hijo del hombre, Él es la imagen del Dios invisible, la manifestación visible del Dios que no vemos. Se lo dijo a los apóstoles. Ni podemos nosotros ver como hombres, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, el reino. Su ser absoluto y fuerte lo llena todo. Para que lo sientas así, tendrás que convertirte a Cristo, nacer de nuevo. Dice, su nombre es Padre Eterno. Este nombre no solo indica su deidad, sino que indica una relación filial, fraterna y amorosa con Él, que es eterna. Él y el Padre uno es. En su unidad con el Padre es que Jesús, este niño que nace, este hijo que se nos da, llevará hijos y será padre de hijos eternamente y hermano mayor de una nueva raza de hombres y mujeres redimidos. Su Padre eterno le ha dado sus palabras, sus obras y hacer. Su identificación con su Padre es absoluta. Él lo dice: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Es absoluta. Es por creación que este niño, que ese hijo, es por creación que ese hijo sea mi Padre. ¿Has pensado en esto? Pensamos Jesús en mi Señor. Pensamos en Jesús en mi Salvador. Pero tú has pensado que Jesús es tu Padre eterno. Pero es que la Escritura lo dice. Es tu Padre eterno. Y al Padre eterno no se le ofende, de ninguna manera. Así que es por creación primero y luego por redención después. Porque Él nos ha redimido. Primeramente es por creación y después por la remisión de nuestro pecado. Nos ha redimido del pecado. Es que es mi Padre. 2 veces suyo somos. 2 veces. Por creación, por redención. 2 veces Cristo es mi Padre. 2 veces. Pero también dice, su nombre es Príncipe de Paz. Cristo, el Señor, tiene la impresión exacta, la esencia y la naturaleza divina. Él es el que gobierna con su carácter de parte de Dios. Aunque es Rey de Reyes, aquí en este nombre de Príncipe de Paz, se enfatiza que Él gobierna el mundo bajo las leyes de Dios. Y que el resultado de su gobierno es paz. Pues se somete a Dios mismo, el cual es el Rey Supremo. Así, en nuestra vida, los efectos de su gobierno en nosotros no puede ser otra cosa que paz. El efecto en mi vida, de su presencia en mi vida, de su gobierno en mi vida, no puede ser otro que paz. No puede ser otro que paz. Si no tenemos paz, debemos preguntarnos si Cristo está gobernando como príncipe de paz nuestra vida. Está profetizado que toda autoridad, poder y gloria
caminará en nuestro Señor Jesucristo y culminará en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estamos a tiempo, hermanos, de darle al Señor por la fe lo que merece, porque Él es digno de tener dominio de mi vida. Es digno. No hay nadie más digno en mi esfera humana hasta que me muera. No hay nadie más digno, de tener dominio de mi vida. Tengo una mujer y tiene cierto dominio sobre mi vida. Y tú tienes un esposo y tiene cierto dominio sobre tu vida, porque lo dice la Escritura. Pero nadie tendrá más dominio que Jesús sobre tu vida. Nadie puede tenerlo. No se lo podemos conceder a nadie. Ahora, ¿cómo hará posible el cumplimiento de su palabra profética el Señor? Todo lo que falta por cumplir, ¿cómo lo hará posible? Porque lo hará. Pero ¿cómo lo hará posible? ¿Cómo? ¿Cómo lo hará el Señor? Se pregunta uno. En el capítulo 11 de Isaías, desde el versículo 1, encontramos la palabra profética acerca de esa vara o rama, de ese vástago a través del cual el Señor hará posible que toda la tierra se llene del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Él lo hará. ¿Cómo? Él lo hará. Y el profeta Isaías capítulo 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, sobre él va a reposar espíritu de Jehová. Este espíritu que dice el profeta va a reposar sobre el Mesías, este espíritu reposará, le inviste y le reviste por dentro y por fuera a esta rama, a este niño nacido, el hijo dado en el capítulo 9, que sale del tronco de Isaí, el padre del rey David, para que la palabra profética del pacto davídico, dado por Dios al rey David, de que su reino no tendría fin jamás. No tendría fin jamás. Se cumpla en Jesús, porque Jesús era el descendiente. El Espíritu Santo, el administrador de las empresas divinas, el que guía a toda verdad, el que nos hace saber y ejercer influencia sobre las obras de Dios, siendo Él el poder activo de Dios, ejecutando su voluntad, reposará en forma plena en Jesús el Mesías. Y en este pasaje se presenta al Espíritu de Dios en una variedad de manifestaciones, en su plenitud. Al decir la medida plena del Espíritu Santo, ¿cuál es? Dice espíritu de sabiduría. La sabiduría
Es el mejor y más amplio conocimiento, el más adecuado y necesario, aplicado a la necesidad de la mejor manera posible o aun cuando sea imposible. Él es el espíritu que adorna los cielos con su saber. Dice que tendría el espíritu de inteligencia. La inteligencia es la capacidad de ser y saber adecuadamente. Habla de conocimiento teórico y práctico a la vez, que permite crear y llamar a la existencia posible. Él es el espíritu que pensó el camino y que lo lleva a cabo en nosotros. También dice espíritu de consejo. El consejo es la facultad de conocer y saber lo conveniente, sabiendo transmitirlo a la necesidad o a lo que se desea o se necesita conseguir. Él es el espíritu que decidió lo que era necesario hacer para transformar nuestras vidas. También dice espíritu de poder. El poder es hacer posible lo imposible. Eso es poder. Lo demás son posibilidades. Pero el poder verdadero es hacer posible lo imposible. Es como cuando tú oras por un enfermo y lo imposible se hace posible y sana. Entonces el poder es hacer posible lo imposible, sin existir imparcialidad manifiesta o por manifestarse. Él es el espíritu de la potencia divina que logra lo que se ha propuesto. También tendría espíritu de conocimiento. El conocimiento es el saber, el discernimiento, la comprensión de todo lo que existe y de lo que no existe, pero que podría ser llamado a la existencia. Él es el espíritu que todo lo conoce plenamente. Pero también dice que espíritu de temor de Jehová. El temor de Dios nos sucede al percibir la grandeza de su sublimidad, la sublimidad de Dios, y el quedar sobrecogidos por su santidad. Al quedar impactados por ese temor, nos separamos del mal. Cuando uno es consciente del temor de Dios por su grandeza, uno dice, me aparto del mal, no puedo. La grandeza de Dios me hace entender que debo apartarme del mal. No otra cosa, no es que eso no está bien que lo haga, no está bien que no haga eso. Lo que tiene poder para separarnos del mal es presenciar, captar la poderosa presencia y existencia y naturaleza de Dios. Eso es lo que dice, me retiro de esto que estoy haciendo, que no es bueno. Si no es así, sencillamente puede que en algunas ocasiones estemos ejercitando actitudes religiosas, nada más. No en base de la persona que está en nuestro interior. Fijaros que esto sí me parece de mucha importancia. Él es el espíritu que nos abruma con su gloria y su esplendor. Para finalizar, nosotros hemos recibido como seres humanos a un niño, a un hijo de una nación, Israel. Para que nosotros podamos venir a ser hijos del Israel celestial. El Hijo nace para Israel, pero a través de Cristo ese Hijo nos viene a convertir en israelitas eternos.
el pueblo de Israel de Dios para siempre. Es Cristo el que ha hecho esto. No es porque me gustan los israelitas, me gustan los judíos, me gusta Jerusalén, me gusta esto, me gusta lo otro, llevo una cruz, una estrella de David aquí. Es Cristo el que nos ha metido en el ADN del Israel de Dios. Es Cristo el que nos ha metido ahí. No es por religión que nosotros nos convertimos en israelitas. La guía de este espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios es el que necesitamos experimentar. Estas cosas necesitamos experimentar cada día en nuestra vida. Para eso se nos ha dado este niño de Navidad. Para eso. Para eso se nos ha dado este Hijo, el cual es el Señor de nuestras vidas. Para que nosotros podamos venir a ser hijos de Dios. Él se nos ha dado a nosotros para que nosotros vayamos a Él. En nosotros mora el espíritu de sabiduría. Ponga atención a esto. En nosotros mora el espíritu, en todo convertido, mora el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. En nosotros, en los creyentes, mora ese espíritu que está en el Señor Jesucristo, está en nosotros. Él es el que nos hace entender el temor del Señor. Nos lleva a no juzgar según la vista de nuestros ojos. Nos lleva a no argumentar por lo que oigan nuestros oídos. Que no sea conforme a la palabra profética de Dios. Nosotros hemos recibido, siendo seres humanos pecadores, hemos recibido el perdón, hemos recibido la regeneración de nuestra vida y la unión con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y el apóstol Pablo dirá a la iglesia en Corinto que el que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Tenemos que pensar mucho más en nosotros que nos hemos convertido a Cristo, tenemos que pensar más y actuar más en que en nosotros están estas cosas. En nosotros está la sabiduría. En nosotros está el Espíritu de Dios. En nosotros está la inteligencia de Dios. En nosotros está el consejo de Dios. En nosotros está el poder de Dios, el conocimiento y el temor de Jehová. Tenemos que pensar más en nuestra vida cristiana en estas cosas, porque esto es lo que nos mueve y nos puede llevar a entender cuando el Señor dice: si tuvieras fe, estas montañas se mueven. Con estas cosas se pueden mover montañas, porque está el poder de Dios, el Espíritu de Dios, todas estas cosas de Dios están. Si dice que cuando nos convertimos venimos a ser uno con Él, entonces todo lo que Él tiene lo tengo yo. ¿Y por qué no se manifiesta todo lo que en Él hay en mí? No es culpa de Él. No es culpa de Él. No. Nosotros hemos recibido, siendo seres humanos pecadores, estas cosas. Ahora, ¿somos conscientes de que en nosotros mora el espíritu de sabiduría? Que nosotros podemos ser sabios si atendemos al espíritu de sabiduría que vive dentro de nosotros. ¿Sabes que en ti está el espíritu de inteligencia? Y que ninguna necedad cabe en ti, en mí, si buscas tener relación con el espíritu de inteligencia. ¿Has comprendido que quien mora en ti es el espíritu de consejo? Que en ti residen las palabras y la orientación que tanto tú como otros necesitan. ¿Necesitas poder? ¿Lo anhelas?
pero no te das cuenta que ya ese poder está dentro de ti. Es que actuamos tan carnalmente muchas veces siendo creyentes que conforme a la Escritura es absurdo nuestro comportamiento muchas veces. Tendríamos que ser una copia de la deidad mucho más a menudo, más continuamente. Tendríamos que actuar más conforme el Señor, el carácter y el ser del Señor. Pero tantas veces nuestra carnalidad sale a flote que el Señor no aparece por ningún lado. Sí, pero yo soy creyente. Pero muchas veces en mi vida, en mi forma de vivir, parece que Cristo no está. Parece que las cosas de Él no se manifiestan. Y el Señor es muy bueno y muy misericordioso. Si no, nos daría un toque tremendo. Porque ha dicho todo lo que te he dado y estás ahí viviendo arrastrado como un pordiosero cuando tú eres rico. Es verdad. Es que no lo diría. No lo dice a través de la palabra, ¿eh? Ojo, que nos lo dice el Señor a través de la palabra. Entonces, tengamos en cuenta esto. Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No hay dos espíritus aquí. Un espíritu es con Él. Yo unido a Él, tú unido a Él, en un mismo espíritu, somos uno con Él en espíritu. Hoy, si fuéramos despertados por Dios a la revelación, a esta revelación, ¿qué cosas no viviríamos? Y a veces hay creyentes, yo he conocido creyentes sencillos, pero muy poderosos en Dios. He conocido pastores muy poderosos en Dios. Yo creo que la diferencia entre ese muy poderoso que he visto en ellos y yo ha sido que en ellos ellos vivían en ese poder y en esas categorías que Jesús tiene, que nos ha dado, y yo no las estaba viviendo. Y cuando lo miro digo, ¿cómo es que este puede decir y hacer estas cosas en el Señor? Porque están en Él las cosas, las está viviendo. No solamente las tiene asumidas teóricamente, sino que las está viviendo. Y hay una diferencia entre asumir las cosas de la Biblia teóricamente, mentalmente, una gran diferencia entre esto y esto. Y la fe. Porque con la fe unos pueden mover montañas y otros no se mueven ni ellos mismos. No ya la montaña, ni ellos mismos. Entonces ahí están las diferencias. Que Dios os bendiga, me alegro de compartir con vosotros esta palabra.